Si bien toda manifestación de culto idolátrico es considerada inmunda por las diferentes tipologías monoteocéntricas, no toda manifestación idolátrica produce el mismo rechazo abrahámico. Existen a mi criterio tres manifestaciones idolátricas: la primera, la que produce mayor rechazo, representada por la glorificación de deidades animales, a través de formas de aves, reptiles, y bestias, egipcios, asirios, babilonios. La segunda, mediante representaciones combinadas entre deidades humanas y animales, los romanos, y la tercera, constituida por deidades humanas, los griegos. Como protestante y como filósofo, Hegel no ha podido desligarse de su intensa implicación religiosa al interpretar la cultura egipcia, desde una óptica cristiana, y desde un paradigma eurocéntrico, sin poder valorar la cultura en sí misma. Hegel se opone al mismo Platón cuando en el relato de Taimeo, este afirma que los griegos son niños. Desde una mirada opuesta, Hegel cambia la dirección de la acusación platónica al afirmar que los niños son los egipcios y no los griegos. Si observamos atentamente, notaremos fuertes resistencias ante la cultura egipcia por intermedio de autores judíos y cristianos, sobre todo por autores racistas que consideran despectivamente la cultura egipcia como una cultura africana y negra. La antipatía o la tendencia inconsciente en solidarizar o rechazar una cultura con la nuestra, se convierte en una reacción contratransferencial que distorsiona la realidad y construye el mito. A menudo se tiende a ver en otra cultura nuestros deseos inconscientes fundamentados en el prejuicio, de tal manera, que la realidad deberá adaptarse a ellos. Por lo tanto, en lugar de ver la realidad como es, la vemos como debe ser, como deseamos que sea. La influencia de la religión y la cultura, aun desde aspectos inconscientes, constituyen un elemento importante en la construcción del mito histórico. La cultura que recibimos no proviene de una única fuente, sino que es el resultado de diversas transmutaciones históricas conocidas y desconocidas que se perpetúan en el tiempo, y que contienen elementos de culturas ignotas que vamos internalizando en nuestra cultura presente. El racismo, la concepción de culturas con dotes mentales superiores, las pasiones nacionalistas, la idealización, las emociones fuertes y la implicación afectiva e ideológica, pone de manifiesto la ansiedad, impide una mirada empírica, y sitúa en juego la proyección de nuestros deseos inconscientes sobre el objeto de estudio, la acción de resistencias, proyecciones contra transferencias, distorsionando los acontecimientos. Todo ello tiende a la construcción de mitos, donde el historiador construye su mito, la construcción de lo ideal, de lo que debe ser, para compartir su gloria con él. Comprender la importancia que tienen todas las culturas, reconocer en cada una de ellas aspectos importantes, es en cierta medida, una forma de oponerse ante las fuerzas colonialistas y desintegradoras, para afrontar el concepto de paganismo cultural difundido por las tipologías monoteocéntricas. En la segunda mitad del siglo XVIII, se comienza a dar importancia a la raza, la sangre, y la herencia como lo constitutivo del progreso. La búsqueda del rastro de la sangre, desde una perspectiva teológica, ha influido en la filosofía, la historia, la antropología, la política, al transmutarse en la búsqueda del rastro de la raza perfecta. Desde lo inconsciente, esta búsqueda racial, contiene elementos constitutivos de la teología cristiana. Se supone que los verdaderos cristianos han sido los herederos de la sangre mesiánica y que el estudio histórico les reveló el verdadero linaje de la fe genuina, no contaminada. Esta genealogía sanguínea religiosa se ha transmutado bajo formas secularizadas. El Dr. James Milton Kerall llegó a la conclusión que se puede conocer la fe verdadera siguiendo el rastro de la sangre. La sucesión directa de ciertos cristianos bautistas, verdaderos con la Iglesia primitiva, se pueden llegar a demostrar mediante un estudio histórico. Existe pues una sangre verdadera y mesiánica capaz de ser rastreada. Del mismo modo y como se creía en la época, también existe una raza superior que puede ser rastreada históricamente. Se creía que la verdad estaba relacionada genealógicamente, que era necesaria buscar su rastro histórico. Estos grupos religiosos, esa religión verdadera, y el rastro de la sangre mesiánica pasó desde Europa hasta llegar a los Estados Unidos donde, según Kerall, se convirtió en el destino final de ese rastro sanguíneo originado 2000 años en Israel. Tengamos en cuenta que la cultura griega, a pesar de ser considerada una cultura idólatra más, es considerada por el cristianismo como portadora de la palabra de verdad. Recordemos que el idioma griego se convirtió en el vehículo propagador de la única verdad cristiana, lo que no ocurrió con la cultura egipcia ni con las demás culturas paganas.
Esta relación entre los aspectos judeo-cristiano verdad absoluta pueblos gentiles paganos, se transmutó paulatinamente en europeocentrismo cultura superior pueblos salvajes. En los escritos de Hegel, descubrimos la existencia de un eurocentrismo protestante, como he de llamarlo. Con frecuencia no tomamos en cuenta las fuerzas religiosas inconscientes que abrigan el pensamiento del sujeto que vamos a analizar. Es importantísimo hacerlo, ya que su interpretación de la realidad está condicionada por estos contenidos. Debemos tener en cuenta que el protestantismo como el catolicismo, si bien tienen semejanzas teológicas, la estructura psicológica de cada uno es muy diferente, y por lo tanto, también lo será la estructura psíquica de las naciones que han sido modeladas tanto por uno como por el otro. De acuerdo a la idea de las transmutaciones psíquicas, es posible que en el discurso de un sujeto aún religiosamente escéptico, no siendo este el caso de Hegel, sus discursos y afectos estén influenciados en mayor o menor medida por contenidos de origen religioso ya transmutados, e irreconocible como tales, bajo otras formas sustitutivas secularizadas e inconscientes. Las soluciones a las problemáticas sociales no estriban en cambios externos y superficiales, ni en obedecer las ideas de personajes mesiánicos, sino en la voluntad y la capacidad de trabajo colectivo, de inclusión y participación para enfrentar estos cambios. Podemos cambiar de sistema político, económico y social, pero si no logramos cambios internos y profundos en cada uno de nosotros, con el otro, junto al otro, y para el otro, todo cambio será superficial. Tal vez, no podamos ver los frutos de las semillas que sembramos. Quizás sean otras las generaciones beneficiarias con nuestro amor y desempeño. Pero aún así, sabremos que nuestro trabajo no será en vano, que no estamos construyendo solo para nosotros mismos, sino también para otras generaciones, para un futuro que no llegaremos a conocer jamás. Será necesario entonces liberarnos de los impedimentos y obstáculos que nos impiden pensarnos a nosotros mismos, y que ubican la problemática lejos de nosotros. Debemos aprender a descubrirnos, a sorprendernos, a ver en nosotros muchas de las mismas acciones que solo juzgábamos y veíamos en los demás. Llegar a comprender que nosotros no estábamos tan acertados como habíamos considerado, y que los demás no estaban tan equivocados como creíamos. Cuando una sociedad aprendió el verdadero sentido del concepto de progreso y solidaridad, tendrá la capacidad de contemplar y de cuidar a las generaciones futuras. Aprenderá a valorar y proteger lo que aún no ha nacido ni ha visto. Spencer entendía el progreso como algo normal hacia el estado superior, era necesario, un sentimiento más vivo de la igualdad de todos y una inteligencia desarrollada hasta el punto de poder apreciar sintéticamente cómo influirán en el estado de los espíritus todas las palabras y todos los actos. Spencer, sin fecha, página 325. Sin embargo, en esa igualdad planteada por la burguesía, no participaba obviamente la mujer ni el esclavo, al cual según Bageot, se debía sacrificar y subyugar para el beneficio de la humanidad, ya que de esa manera la burguesía podía dedicarse ampliamente a trabajar el pensamiento, mientras el esclavo lo complementaba trabajando con su fuerza física. Ese concepto egoísta de la libertad burguesa, está asociada al libre comercio, apoyando un fuerte impulso de explotación y sometimiento de los pueblos. Por un lado se denuncian las prácticas primitivas y tiránicas de los pueblos seniles, de las hordas salvajes, y por otro lado promueven la esclavitud y la opresión. Esa tiranía que se interpretó en el salvaje, no se pudo ver en el propio europeo denunciante, autopercibido como civilizado. El pensamiento BI fragmentario de la sociedad burguesa, solo podía interpretar la realidad y los vínculos humanos como relaciones de dependencia entre seres superiores y seres inferiores, entre categoría superior y categoría inferior, noble cuna y clases bajas. Para Bageot el progreso es un accidente, es misterioso, inexplicable, una excepción cuya aparición puede ser espontánea. Entiende que la historia comienza necesariamente con lo que él considera un gran progreso de tal manera que el nacimiento de la historia se inauguró con ese gran progreso. Una nación está obligada a progresar constantemente, para no ser destruida por otra nación, es decir, si deja de progresar quedará en manos de otras naciones. El progreso cumple la función de evitar la destrucción de los pueblos más evolucionados. La unidad humana es necesaria para lograr el progreso. La constitución de estos grupos cooperativos fortalece a las naciones para evitar esa posible destrucción. Si no se progresa constantemente, el grupo se transforma en estacionario, y como consecuencia tenderá a desaparecer. La búsqueda de unidad entre los seres humanos, no tiene como objetivo alguno el sentimiento mutuo de solidaridad, sino,
el fortalecimiento del grupo, ante los ataques de un enemigo. Por eso no podemos estar quietos un instante, hay que evitar el estatismo, o de lo contrario, nos veremos hollados por otras naciones. Estas ideas resultan ansiógenas, el miedo inconsciente se convierte en la fuerza impulsora de la acción constante, del trabajo compulsivo que ha caracterizado a Occidente, en un mecanismo de progreso como un dispositivo de supervivencia del más apto. Estas fuerzas ansiógenas, ya fueron desenvolviéndose y transmutándose a través de las ideas calvinistas de la predestinación que presentan condiciones psíquicas similares. Cuando a una sociedad le falta una sólida alianza cooperativa, un vínculo de cohesión, pronto es destruida y vencida por otra bien provista del vínculo de que carece la primera. Bajeot, 1877, página 285. En la evolución del calvinismo, fue necesario saber si el sujeto era predestinado o no. Esta duda, que se tornaba insoportable, generaba una gran inquietud interna que impelía a la movilidad, a la acción, al trabajo compulsivo, de tal manera que se llegó a la idea que la prosperidad económica era el indicador visible que el sujeto era predestinado, para la salvación, y a través de este mecanismo, podía sofocar parcialmente su angustia. Para Bajeot, la movilidad, el impulso hacia el trabajo y el progreso, estaban estimulados en la necesidad de crear vínculos compactos para mantenerse constantemente fuerte y en estado de alerta, en situación defensiva, siempre dispuesto a atacar y prepararse para ser atacado por un enemigo imaginario que buscara destruirnos para quedarse en nuestro lugar. Esta visión de un mundo potencialmente peligroso, cruel, implacable, que quiere aniquilarnos, y que representa una amenaza constante, nos sobrepuja, nos impulsa a estar siempre inquietos y activos constantemente como un mecanismo psicológico para aplacar la ansiedad que genera estas ideas. Es muy importante señalar aquí, que cuando habla de progreso se refiere precisamente al progreso industrial y militar, el cual permite doblegar a las fuerzas bélicas del enemigo. De manera que cuanto mayor es el progreso económico e industrial, será posible desplegar un poder bélico superior y doblegar la capacidad bélica de los inevitables enemigos. Para Bajeot y para la burguesía del siglo XIX, la formación y la identidad de las naciones debía construirse en base al odio, el racismo, la desconfianza, el miedo y el desprecio hacia lo diferente. Grecia, Roma, Judea, se han formado separadamente, una de sus particularidades distintivas es la antipatía que cada una de ellas guardaba a los hombres de raza y lengua diferente, este es el rasgo definitivo, único que es común a todas ellas. Bajeot, 1877, página 287. Entiende que las buenas instituciones tienen una ventaja militar sobre las malas y perjudiciales instituciones. Es decir, una familia mal definida es una familia endeble, donde la filiación legal se establece a través de la madre. La familia matriarcal debilita la consolidación y la fortaleza interna de la familia, y pone en riesgo la capacidad bélica de las naciones a las cuales estas familias pertenecen. En cambio, la familia patriarcal fortalece a las naciones por ser compactas. Son una base sólida, son un apoyo constante de la disciplina militar, no así estas familias mal unidas que apenas pueden llamarse familias, en las cuales no es reconocida la paternidad. Las naciones que poseen un sistema de familias más compacto, han dominado la tierra, es decir, se han apoderado de aquellas regiones más disputadas, y las naciones de vínculos familiares más relajados, han sido perseguidas y han debido vivir en los cerros y en las montañas o en las islas solitarias. Bajeot, 1877, página 289. Para Bajeot, existe un sistema familiar más elevado, el sistema patriarcal. Así como el niño obedece a su padre, más tarde, cuando se transforma en adulto, obedecerá a la autoridad militar, la cual sustituirá a la obediencia paterna. Es decir, el sistema familiar más elevado, o sea el sistema patriarcal, es una escuela donde el varón aprende a obedecer a su padre, para integrarse posteriormente a una nueva familia militar donde tendrá que obedecer a sus superiores. En cambio, en el sistema matriarcal menos elevado, el militarismo no cumple ninguna función. Bajeot supone que este sistema familiar debilita a las naciones, obstruyendo la naturaleza bélica, dejándolas inermes ante el enemigo potencial. Bajeot afirma que la primera victoria de la civilización fue la conquista de las naciones donde la familia estaba mal definida, donde la filiación legal únicamente se establecía por la madre, por aquellas otras naciones cuyas familias mejor constituidas establecían la descendencia por el padre y por la madre,
o bien solamente por el padre. Estas familias compactas son una base muy sólida, son un apoyo constante de la disciplina militar, no así estas familias mal unidas que apenas pueden llamarse familias, en las cuales no es reconocida la paternidad, a lo menos desde el punto de vista de la tribu, y en donde el hecho material de la maternidad, único que ofrece garantías de fundamento y puede ser origen de una ley o una costumbre. Las naciones que poseen un sistema de familia más compacto han dominado la tierra, es decir, se han apoderado de aquellas regiones más disputadas y las naciones de vínculos familiares más relajados han sido perseguidas y han debido vivir en los cerros y en las montañas o en las islas solitarias. El sistema de la familia en su forma más elevada ha pasado a ser patrimonio exclusivo de la civilización, de tal manera, que la literatura no quiere reconocer esto. Bagehot, 1877, página 288. Esa primera victoria, implica la imposición colonial del patriarcado sobre el matriarcado. Se supone que sin esta imposición no podría existir el progreso y la civilización. La representación del padre está relacionada con el militarismo, la ley, la conquista, el progreso, la solidez, la disciplina militar, la religión monoteísta, la valentía, la fe en la razón, el comercio, la antipatía ante las razas que le son ajenas, y la unificación de lo diverso bajo un mismo pensamiento. A continuación describiré las características del sistema patriarcal y del sistema matriarcal. 1. Sistema familiar patriarcal. Filiación legal por el padre. Familia compacta. Familias mejor constituidas. Familia bien definida. Son familias verdaderas. Es una buena institución. Apoyo constante a la disciplina militar. Produce una gran superioridad militar. Tiende a la conquista. Victoria de la civilización. Progreso. Unidad. Base sólida. Bien unido. Son dominantes, se imponen sobre las demás. Son más elevadas. Patrimonio exclusivo de la civilización y del progreso. Perseguidor. Comunidades compactas. Moderna. Monoteísmo. Religión más elevada. Valentía. Fe en la razón. Comercio. Individuos aptos para la guerra. Antipatía hacia la raza diferente. Fomenta la discusión. 2. Sistema familiar matriarcal. Filiación legal por la madre. Familia endeble. Familias peor constituidas. Familias mal definidas. No pueden ser llamadas familias verdaderas. Es una mala institución. No se apoya la disciplina militar. Produce una inferioridad militar. Tiende a ser conquistada. Derrota de la civilización. Decadencia. Desunión. Base endeble. Desunidos. No son dominantes, no se imponen sobre las demás culturas. Son menos elevados. Patrimonio exclusivo del atraso. Perseguida. Comunidades débiles. Antigua. Politeísmo. Religión menos elevada. Cobardía. Irracional. Evita el comercio. Individuos no aptos para la guerra. No hay antipatía hacia el diferente. Costumbres fijas. Bagehot se pregunta. ¿Por qué si el progreso parece tan natural, son tan escasas las naciones que han progresado? ¿Cuáles son las causas que impiden el progreso? ¿Qué se entiende por progreso, y qué por decadencia? Entiende que este tema es complejo, y lo que uno puede llegar a interpretar como progreso, otro lo puede interpretar como decadencia. Ante la duda, por no poder definir claramente qué entiende por progreso y por decadencia, al advertir tanta controversia relacionado con este tema, Bagehot se esfuerza en crear evidencias irrefutables, y por lo tanto expone al final de su obra este argumento: vamos a ver cuál es la superioridad de una colonia de ingleses sobre una tribu de indígenas australianos que vagan a su alrededor. Hay un punto, en el cual la superioridad es incontestable, y es la de que pueden batir a los australianos cuando mejor les plazca, quitarles todo lo que tienen y matar a alguno de ellos si así les parece bien. Bagehot, 1877, página 278. Como vemos, el concepto de progreso estriba en la mayor capacidad bélica de una nación sobre otra. Una nación ha progresado más que otra, cuando tiene la potestad de subyugarla. Así como es obvio que la fuerza militar inglesa es muy superior ante la resistencia de una tribu australiana, de la misma manera,
será absurdo cuestionar la idea del progreso teniendo en cuenta que éste está intrínsecamente relacionado con la posesión de esas capacidades bélicas superiores. Se supone que la nación que vence a otra es superior, y por lo tanto más desarrollada. Bagehot continúa diciendo. Incontestablemente, la población inglesa tiene más medios de bienestar y un capital en objetos que procuran goces de que seguramente no dispondrá la tribu australiana. Los ingleses tienen a su disposición toda clase de libros, de utensilios, de máquinas, cuyo valor, utilidad y empleo desconocen los australianos, y además, aparte de los inventos particulares, hay una fuerza general que puede emplearse a vencer 1000 obstáculos, hay una fuente de dicha permanente, porque los que la poseen deben, siempre que pueden, disponer de ella. Bagehot, 1877, página 279. Influido por la lógica capitalista y eurocéntrica, Bagehot relaciona estrictamente el progreso y la felicidad humana con la economía, la producción, el ahorro, y con el tener armas, tener fuerzas militares, tener objetos, tener libros, tener utensilios, y tener máquinas. Lo relaciona con tener más medios, y un abundante capital de objetos. Dando por evidente que las tribus australianas no pueden ser felices, porque carecen de la posesión material que tiene Inglaterra. Y sigue. La superioridad más evidente de los ingleses es en primer lugar el imperio que ejercen sobre las leyes de la naturaleza. Individualmente serán inferiores a los australianos en algunos puntos, no tendría una habilidad especial para hacer ciertas y determinadas cosas, no sabrán lanzar el boomerang, encender fuego con pedacitos de madera, y no obstante eso, 20 ingleses con su habilidad y sus utensilios, pueden producir en el mundo material, un cambio incomparablemente mucho mayor y más eficaz que el de 20 australianos con sus instrumentos. Bagehot, 1877, página 279. Progresar también implica la capacidad adquirida para dominar las fuerzas de la naturaleza, lo que permite al mismo tiempo dominar a los pueblos inferiores. El que puede dominar dichas fuerzas naturales, también podrá dominar, usurpar y eliminar a los demás pueblos. Solamente el inglés es capaz de juzgar el significado del progreso, en cambio los salvajes no lo conocen, por lo tanto, deberán someterse porque son razas vencidas. Afirma también que en segundo lugar, este poder no solo es exterior sino también interior. Los ingleses no solo tienen mejores máquinas para dominar las fuerzas de la naturaleza, sino que ellos de por sí son los mejores de todas las máquinas. Bagehot, 1877, página 279. En este pasaje Bagehot afirma que el progreso no solo se manifiesta en el exterior del hombre, a través de la acumulación de posesiones materiales. También se manifiesta internamente, tal es así que los ingleses no solo construyen máquinas, sino que se construyen a sí mismos, es decir, son en sí mismos máquinas humanas, y máquinas de matar. Si bien no es nuestro propósito cuestionar la teoría darwiniana de la evolución biológica, debemos tener en cuenta que tanto Darwin como los biólogos y científicos de la época estaban imbuidos de la vanidad eurocéntrica, inspirados por la crueldad del colonialismo y del imperialismo inglés, por determinados prejuicios y un profundo desprecio por cualquier cultura diferente a la europea e inglesa, por deseos inconscientes, fantasías, ansiedades, racionalizaciones, e intensas emociones. Involucrados afectivamente ante el objeto de análisis, lo que no les permitió ver con claridad el objeto de conocimiento. Transformando en teorías y evidencias lo que realmente se quiso ver, lo que debería ser y no lo que es. Universalizaron sus conclusiones, basadas en el ideal cultural europea de la época. Desde mi punto de vista, las fuerzas psicológicas que impulsaron a Bagehot, a Darwin, Marx y Hegel entre muchos otros a su férrea convicción eurocéntrica tuvieron su transmutación psíquica social derivada del protestantismo, y en sentido lato de la religión judeo-cristiana. Aún sus continuadores escépticos en materia de religión, transmutaron determinados restos deformados de los contenidos anteriores, incluso, puede demostrarse que el marxismo tiene raíces chinas al igual que las tiene cristianas, del organicismo neoconfuciano a Leibniz y Hegel. Needham, 1978, si bien es cierto que existe una occidentalización mundial, no debemos interpretar Oriente y Occidente como dos polos independientes. Existe Oriente en Occidente, y Occidente en Oriente. Esta existencia a la que me refiero en este estudio presenta un contenido inconsciente, es decir, contamos con elementos orientales transmutados en el espacio y tiempo,
a través de ideas o convicciones que han quedado patentadas como creaciones occidentales. Del mismo modo, aunque nosotros hayamos superado a través del tiempo la influencia eurocéntrica y hayamos aprendido a reconocer el aporte de otras culturas, sin embargo, casi la totalidad de los autores que estudiamos continúan no solo siendo europeos, sino también eurocéntricos. Nosotros también preservamos contenidos eurocéntricos, psicológicos, religiosos, filosóficos, científicos. Nuestra sociedad occidental ha transmutado psíquicamente la lógica eurocéntrica, interpretando la historia de Occidente como la historia de la humanidad. Este material eurocéntrico ha pasado por varias deformaciones en el proceso de transmutación, de tal manera que conservamos en nuestro psiquismo occidental esos contenidos deformados e irreconocibles como tales. El prejuicio hacia las diferentes culturas es el resultado de los afectos que hemos transmutados históricamente. Este principio es válido para todas las culturas. Es posible que ya no creamos que el hombre nazca predestinado por una divinidad como lo creía el calvinismo en el siglo XVI. Es posible que ya no sintamos el odio racista del siglo XIX, racionalizado otrora bajo teorías biológicas y científicas. Sin embargo, estas lógicas históricas han dejado una huella, que continúa determinando nuestra forma de ser, de sentir y de actuar. Desde el punto de vista académico y científico, determinados conceptos están a menudo inspirados en ciertos modelos estereotipados. Leemos escritores masculinos, de raza blanca, europeos, eurocéntricos, occidentales, oriundos de unos pocos países situados al norte de los Pirineos. Inicio de capítulo 7. El monoteísmo y el colonialismo. Epígrafe. Ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra, si no es por un designio especial del cielo como el que tuvieron los israelitas. John Keaton, puritano, 1630. Ya hemos visto las pretensiones universales del monoteísmo, subestimando las diferentes concepciones religiosas, e imponiendo a la vez su única verdad universal. El monoteísmo es lineal, y fragmentario, patriarcal, de tal manera que no puede contemplar la relación orgánica como un todo interdependiente. Se ensalza a sí mismo, ya que se trata de lo único, porque fuera de él no existe la verdad. Es prepotente, intransigente y dogmático. En este capítulo demostraré que existe una relación intrínseca entre el colonialismo y el monoteísmo. Es importante tener presente que en las antiguas culturas politeístas, tales pretensiones universalistas no asumían la intensidad que ha demandado el carácter monoteísta. Un hallazgo importante que se opone a la idea general que el monoteísmo es el estado más avanzado de la civilización, es el hallazgo antropológico de la existencia de monoteísmos en las espesuras de las selvas del África Central. Desde una mirada europea, es difícil aceptar la existencia de formas monoteístas en medio de los pueblos africanos salvajes y seniles. En primer lugar se debe a la idea que el monoteísmo, al ser más avanzado, se supone que evolucionó, surgió posteriormente del politeísmo, que constituye una forma más rudimentaria de existencia. Primero fueron varios dioses, luego se transformó en enoteísmo, y luego pasó a ser monoteísmo. En segundo lugar, y desde un punto de vista creacionista, se considera que el politeísmo es una deformación pagana e idólatra del monoteísmo establecido por Dios. Los etnólogos europeos, influenciados por la explosión de racismo colonialista del siglo XIX, negaron que los pueblos llamados primitivos tuvieran religiones. Se tenía por inverosímil, y por considerar al monoteísmo según una mirada bíblica, en el primer y primordial estadio de la civilización, nota al pie, Julien, Paul. 1961. Pigmeos. 25 años entre los pueblos de negrillos del África ecuatorial. Barcelona, ed. Labor S.A. Cierre de nota al pie. El monoteísmo creacionista es aceptado por las religiones monoteístas como la primera fase de una evolución, característica de las religiones primeramente judía, luego cristiana, y posteriormente islámica. Este monoteísmo se degeneró, se paganizó hasta convertirse en politeísmo, conformando sobre todo a culturas de tez blanca, pero nunca sería hallado en África, ya que sus habitantes son considerados inferiores por los europeos, sin historia ni religión. Según Hegel, Bagehot, Spencer, Darwin y el pensamiento intelectual de la época,
no podrían ser monoteístas ya que esta última condición caracteriza a las culturas civilizadas, siendo Europa el punto culminante de este proceso. Afirmando desde un profundo desconocimiento y escasez de datos antropológicos, recogiendo datos aislados de misioneros, viajeros, sin ningún rigor científico, y deseando encontrar en estos datos, evidencias para afirmar lo que debe ser en lugar de lo que es, se llegaba continuamente a conclusiones falaces. Frahm afirma notablemente que, la religión desempeña una función triple, para toda la humanidad, consuelo por las privaciones que impone la vida, para la gran mayoría de los hombres, estímulo para aceptar emocionalmente su situación de clase, y para la minoría dominante, alivio para los sentimientos de culpa causados por el sufrimiento de aquellos a quienes oprime. Frahm, 1984, página 26. Las religiones le dan respuesta a nuestra inseguridad e incertidumbre existencial. No existe ciencia alguna o filosofía capaz de brindarnos respuestas trascendentales. Por lo tanto, la descolonización deberá comenzar efectuando cambios en la religión. Los grandes escollos sociales, económicos, científicos, políticos, se vieron obstaculizados y resistidos por factores religiosos. Los relevantes cambios históricos se manifestaron en torno a transformaciones religiosas. La religión ejerce una función encubridora, racionaliza y justifica los hechos en el nombre de la divinidad. El colonialismo racionalizó la violencia como descubrimiento y progreso, bajo interpretaciones teológicas con el fin de justificar la ambición desmedida. El proceso de descolonización demanda un cambio en la religión. Desde sus comienzos, la historia de Israel ha sido impelida por un monoteísmo colonizador. La tierra que Dios le había prometido dar a su pueblo estaba habitada. Aún así, tenían la orden providencial de colonizarla por medio de la fuerza, asimilándola religiosamente, y culturalmente, y si era necesario eliminando a las naciones intrusas y paganas que habitaban esos territorios, antes que los israelitas. El Dios de Israel es un Dios colonialista, y cruel, toma las ciudades, las incendia, prepara emboscadas, hace llover granizo y fuego sobre sus habitantes, produce terremotos que devoran a los desobedientes, provoca genocidios, envía osos para descuartizar niños, derrama sangre a filo de espada matando hombres, mujeres, niños, y animales. Asesina sin piedad a los reyes vencidos, elimina a todos sus habitantes, para que los territorios manchados de sangre, sean ocupados por su nación elegida. Hirieron a las ciudades a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel se lo había mandado. Josué. Cap 10. La influencia de este brutal colonialismo monoteísta, ha inspirado a las dos religiones monoteístas que posteriormente se desprendieron del judaísmo. De la misma manera, estas religiones hijas, reclamando la autoridad para ser portadoras de una idéntica misión divina, se transformaron en prolongaciones elegidas para cumplir el mismo objetivo expansionista, de su madre, continuando la construcción y eliminación de nuevos pueblos paganos al arribar a sus tierras prometidas. Si se pudiera lograr destruir a todos los pueblos idólatras, de tal manera que no haya más enemigos ni ídolos a quienes eliminar, a pesar de esto, el odio expansionista continuará, y continúa, su prolongación, proyectándose como por inercia sobre el resto de la humanidad. Tendrán prohibido contaminarse con el resto de la humanidad, la cual resultará tan execrable y extraña como las mismas naciones que antiguamente fueron asoladas por el dios colonialista. Deberán retraerse a sí mismos, resguardarse del peligro externo de los gentiles, los infieles o los pecadores. Tendrán que vivir aislados si es necesario, y salvaguardar la única verdad absoluta que les fue encomendada. Mantenerse apartados de un mundo idólatra el cual representa una amenaza constante, contra la identidad de un pueblo que practica la única verdad. El tema central de la Biblia está basado en el combate de la idolatría. Combatir al idólatra, es decir, combatir a todos los pueblos que se oponen a la única verdad monoteísta, a los herejes por impugnar la verdad irrefutable de una religión única. De esa manera el resultado ha sido la construcción de un pueblo alienado, aislado, que experimenta constantemente un profundo miedo de ser acometido en cualquier momento. Un pueblo que expresa ante el mundo sentimientos ambivalentes, por un lado le teme, le rechaza, y le odia, y por otro lado le necesita. El Dios monoteísta de Israel es un Dios cruel, que liberó a su pueblo de los egipcios, pero al mismo tiempo los ha sometido bajo nuevas formas de dependencia, apartándoles de toda posibilidad de relación, diversidad,
solidaridad y amor hacia el mundo, un mundo que le es ajeno. Expresando internamente una relación de identidad, y de unidad, pero hacia el exterior, la relación se torna distante y ajena ante un mundo extraño que le inspira una profunda desconfianza. Por lo tanto se hace necesario crear un nombre, para diferenciarse de los pueblos extraños, y para ello se creó el nombre de Goy, fragmentando de ese modo a la humanidad, entre los representantes del pueblo elegido y los otros pueblos, Goyim. Esta prístina alienación religiosa del monoteísmo abrahámico judío, tendrá una notable influencia en los monoteísmos posteriores, y en las conductas de las naciones que fueron modeladas por él, transmutando sus componentes desde la religión hacia nuevas formas sustitutivas secularizadas y distorsionadas de política, biología, antropología. Se trata de lo que he denominado alienación y fragmentaria. El pensamiento monoteísta es incapaz de tener una cosmovisión holística donde todo se interpreta como integrado, como un todo relacionado, un sentimiento oceánico, o como hallamos en Oriente y en las naciones originarias, fragmentando la existencia en dos partes, el pueblo elegido, el pueblo de Israel, y los demás pueblos, Goyim. Los fieles o infieles, los salvos o los condenados, pecadores o redimidos. Dios o diablo, verdad o herejía, sagrado o profano, santidad o pecado, los predestinados para salvación o los predestinados para condenación, razas superiores o razas inferiores, civilización o barbarie, cielo o infierno, izquierda o derecha, buenos o malos, blanco o negro, ganadores o perdedores, capitalismo o comunismo, burgueses o proletarios, objetivo o subjetivo, causa y efecto, violencia y supervivencia del más apto, patriarcado o matriarcado. El monoteocentrismo ha creado modelos económicos únicamente válidos, una única alternativa posible, una sola forma de ser civilizado, posee una pretensión universalista, un único credo para todos, exige el reconocimiento de ser la única verdad y entra en conflicto contra los demás monoteísmos, los cuales pretenden lo mismo y validan lo único. El culto a la personalidad como el representante de Dios, el soberano elegido por la gracia divina, el representante de Dios es característico de los monoteísmos. El monoteísmo es intolerante, autoritario, y se ve bíblicamente exigido por comisión divina a expandir por todo el mundo la única verdad. La violencia monoteísta deriva no solo como resultado del rechazo externo hacia el Dios monoteísta, sino de la propia creencia en ese mismo Dios, debido a que éste demanda la anulación de sus opositores, de sus disidentes. Amar y creer, significa en este contexto, la fidelidad a uno solo combatiendo al mismo tiempo contra todos los demás. Estrada expresa que, lo específico del monoteísmo respecto al politeísmo no está en la ausencia o no de violencia, sino en la forma de gestionarla y en las distintas dimensiones de que tiene en ambas tipologías religiosas. Estrada, sin fecha, página 253, el politeísmo, al ignorar una única verdad tiende hacia el diálogo, a la diversidad y a una mayor tolerancia por lo diferente, la pluralidad, y favoreciendo la participación. Estas fuerzas históricas monoteístas han preparado el escenario durante miles de años para la expansión cultural de Occidente y de Medio Oriente. Los litigios sociales y culturales, son impulsados en el fondo por fuerzas religiosas, la religión como un elemento permanente, asiento de la sociedad. Los contenidos de esa prístina manifestación monoteísta abrahámica, nos ha impulsado a ver la realidad fragmentada. Se ama al sujeto con el cual se comparte la fe, el suelo y la sangre, sin embargo, al resto de la humanidad se le mantiene a distancia y tenida por extraña a la única verdad. La producción y reproducción de la violencia de Occidente y Medio Oriente, responde en gran parte a la influencia del monoteísmo abrahámico, los genocidios, los colonialismos, las guerras de Occidente, las guerras de religiones, las cruzadas, la Inquisición, la Guerra de 30 años, las guerras santas, las guerras mundiales, las guerras civiles, incluso la invisibilización de la mujer, el sexismo, el racismo, contienen penetrantes componentes colonialistas. Analizaré la estructura psicológica del monoteísmo y su influencia en las naciones modeladas por su única verdad. Aun cuando estas naciones se hayan distanciado de las ideas religiosas, los contenidos monoteístas continuarán presentes bajo formas inconscientes. Su agresividad, violencia y fanatismo, su pretensión de universalidad, su rechazo a la pluralidad y heterogeneidad, su potencial de violencia en los grupos ortodoxos. Estos contenidos monoteocéntricos se han transmutado bajo formas occidentales homogéneas, uniformes, resistiéndose a la heterogeneidad.
Su influencia está fuertemente vinculada a las fuerzas históricas colonialistas, a los trastornos ecológicos como proyección de la violencia en la naturaleza, la depredación y el agotamiento de los recursos naturales, la polución, la contaminación, la geofagia, siendo el amor hacia la vida misma un hecho ajeno a sus propósitos. La intensidad de la violencia resulta más penetrante en las sociedades modeladas por el monoteísmo que por el politeísmo. Debemos responder si la violencia es un elemento coyuntural o constitutivo de la religión. En la medida en que la única verdad monoteísta se desvanece, nos acercaremos gradualmente hacia el enoteísmo, para llegar finalmente al politeísmo. Llamaré gradación polieno-monoteísta a este proceso, a el pasaje de un estado al otro. Sin embargo, debemos tener en cuenta que también se manifiestan ideas diferentes y extremas en ambas tipologías. Desde la intolerancia monoteísta, a la tolerancia extrema politeísta, la existencia de una única verdad, o la inexistencia de toda verdad. Las pretensiones universales de Europa, expresan la influencia monoteocéntrica y uniforme, transmutada bajo formas políticas, artísticas y científicas. Los propios filósofos europeos, construyeron su filosofía en gran parte con los materiales del monoteísmo cristiano, y protestante, ambos derivados del monoteísmo hebreo-judío. Este punto lo considero muy importante en el abordaje del colonialismo, por lo cual volveremos a él más adelante. El monoteísmo cristiano tiende a sustituir al monoteísmo hebreo. El cristianismo se percibe a sí mismo como el Israel espiritual, si bien no es Israel, del cual se ha independizado durante los 2 primeros siglos de nuestra era, se autorreconoce como el Israel espiritual. Este concepto teológico es denominado la teoría del reemplazo, por la cual se interpreta que los israelitas, el pueblo elegido de Dios, fue reemplazado por otros elegidos, los cristianos. Martín Lutero escribió: los judíos ciertamente rechazados por Dios, no son más su pueblo, y tampoco es él ya más su Dios. Lutero, sin fecha, si bien las causas del colonialismo europeo, responde a factores de origen comercial, económico, financiero, religioso, debemos tener presente la importancia psicológica, de aquellas fuerzas psíquicas expansionistas que se manifestaron desde un mundo monoteísta universalista. Este monoteísmo, occidental, contiene una gran fuerza expansiva, a menudo ignorada por los mismos historiadores, y por las ciencias del comportamiento, y que constituye entre los numerosos factores, una fuerza no menos importante. Por otro lado, el cristianismo ha incorporado y reinterpretado este monoteísmo hebreo expansivo, adoptándolo como un monoteísmo cristiano expansivo. Siendo la Iglesia cristiana el Israel espiritual, debía conquistar su propia tierra prometida. Esta tierra prometida no debe ser solamente de naturaleza simbólica, representando únicamente el cielo que todo cristiano debe conquistar al morir a través de la fe, las buenas obras, y los sacramentos. Deberá ser también material, tangible, poder conquistarse aquí mismo, en este mundo material, despojando, subyugando, matando y saqueando a los pueblos paganos para instalarse en su lugar, del mismo modo que hicieron los israelitas en el otro lado del Mar Rojo. Los conquistadores interpretaron la inmensidad de los océanos como una representación simbólica divina del Mar Rojo, y las tierras avistadas al otro lado de esos mares y océanos como la tierra prometida heredada por los navegantes cristianos. Los territorios en los cuales habitaban las naciones originarias llegaron a representar esa tierra prometida destinada por la providencia a ser propiedad de los conquistadores cristianos. Estas naciones originarias del Nuevo Mundo fueron el equivalente de la nación hitita, de los jebuseos, los amorreos, los fereseos, los heveos, los cananeos, entre muchas naciones que usurpaban la tierra prometida como ocupantes ilegales. Se suponía que estas naciones ocupaban un territorio que debía pertenecer a los israelitas por la voluntad de un Dios monoteísta. Los expansionistas cristianos creyeron que, del mismo modo que la religión madre judía, estaban cruzando simbólicamente el Mar Rojo para llegar a su tierra prometida. Llegaron a creer que el Dios de Israel le estaba dando a esta nueva religión sustituta, la misma comisión colonialista que le dio a su pueblo. Esta reproducción expansionista tomada del monoteísmo hebreo por los otros monoteísmos, la he denominado el Canaán simbólico. Ciertos elementos conscientes se identificaron en un principio histórico con ese Israel espiritual, posteriormente fueron transmutados bajo otros contenidos y tendencia inconscientes, propagándose como justificaciones expansionistas políticas, secularizadas, desconociendo por completo su origen histórico religioso. Más allá de qué tipología se trate, el monoteísmo en sí mismo, contiene ímpetus expansionistas, ya que derivan del mismo monoteísmo israelita. El monoteísmo,
desde una perspectiva religiosa, es una manifestación expansionista, que fue transmutada bajo otras formas sustitutivas, doctrinales, políticas, mediante el expansionismo doctrinal del destino manifiesto, o el espacio vital de la geografía expansionista alemana. El Dios monoteísta es soberano del universo y hace lo que a él le plazca. El colonialismo fue justificado desde un principio como una forma de justicia divina para combatir el paganismo y las prácticas idolátricas y heréticas, en cierta medida, una forma de limpieza étnica pagana, para instalar en ese mismo lugar geográfico la única verdad monoteísta. El colonialismo se justificó desde un principio con la imposición de una nueva y única moral universal monoteísta, es decir, se debe expulsar a los habitantes de un lugar determinado para limpiar a la civilización de las costumbres inmorales de estas mismas naciones paganas, con la finalidad de instalar allí mismo una nueva moral. De tal manera que determinadas culturas extraviadas, habilita al Dios monoteísta como policía, a imponer allí mismo la única verdad universal. En el siglo XVI, los holandeses racionalizaban la esclavitud y la opresión colonizadora bajo este mismo argumento. Lo mismo hizo Cortés, y los españoles al colonizar la tierra prometida del Nuevo Mundo. El monoteísmo cree que los escritos en los que basa su fe son incorruptos, carecen de contradicciones, el texto en sí mismo es de origen divino, y por lo tanto Dios no puede equivocarse ni contradecirse. Si bien fue escrito por los hombres, estos fueron un objeto pasivo en las manos divinas, de tal manera que Dios les inspiró el contenido. El único Dios monoteísta decide por sí mismo, no debe explicaciones a nadie, ni necesita de nadie, exigiendo a la vez la sumisión de toda la humanidad. Más allá de ser el creador de todo lo que existe, su grandeza estriba principalmente en el hecho que no necesita de nadie para su propia existencia. La estructura psíquica del pensamiento monoteísmo, es en gran medida el influjo del pensamiento BI fragmentario, mecanicista, monoteocéntrico, mediante el cual las naciones modeladas por su influencia interpretaron la realidad. Se hace necesario entonces reparar este escenario, mediante el pensamiento unificador, integrador, gestáltico, diverso, amplio, complementario, de unidad con el entorno, intuitivo, donde el pensamiento oriental y el de nuestras naciones originarias tiene mucho que enseñarnos al respecto. El núcleo de la civilización occidental, está constituida y atravesada por esas fuerzas monoteocéntricas, que han sido transmutadas bajo otras formas monoteístas sustitutivas. Ya he demostrado que las transformaciones sociales que acontecieron después de las guerras mundiales, fueron inspiradas en gran medida mediante un cambio en la estructura fragmentada del pensamiento occidental. A partir de allí, surgieron una pléyade de investigadores, científicos, antropólogos, físicos, historiadores, inspirados en el pensamiento oriental. Bid Griffiths afirmó que en Occidente domina hoy el aspecto masculino, el poder racional, activo y agresivo del espíritu, mientras que en Oriente domina el aspecto femenino, que es el poder intuitivo, pasivo, sensible de la mente. El futuro del mundo depende del matrimonio de estos dos espíritus. El impacto de Occidente sobre Oriente reviste las características de una agresión violenta, sea por el poder armado en el pasado, o por la agresión mucho más sutil de la ciencia y de la tecnología que explotan al hombre y a la naturaleza en el presente. Griffiths, 1985, página 9. En su Choque de civilizaciones, el politólogo Samuel Huntington afirmaba que, las pretensiones universalistas de Occidente le hacen entrar cada vez más en conflicto con otras civilizaciones de forma más graves con el Islam y China. Huntington, sin fecha, página 21. Estas pretensiones universalistas de Occidente, del Islam, de las que habla Huntington desde aspectos políticos, representan desde mi interpretación psicológica, uno de los destinos de las transmutaciones monoteocéntricas, las cuales he tratado en algunos capítulos de este trabajo. Bid Griffiths por su parte afirma que la mente occidental ha dividido al mundo en dos mitades, el consciente y el inconsciente, el espíritu y la materia, el alma y el cuerpo, y la filosofía occidental oscila entre los dos extremos de materialismo e idealismo. Ello se debe a una enfermedad de la mente, a una esquizofrenia que se ha desarrollado en el hombre occidental desde el Renacimiento, en que se pierde la visión unitiva de la Edad Media. La visión medieval es en otros aspectos inadecuada, y el hombre occidental tiene que recuperar su equilibrio volviendo a descubrir la visión del mundo antiguo, la filosofía perenne, que se encuentra plenamente desarrollada en el budismo Vedanta y Mahayana, pero que está implícito en toda religión antigua. Griffiths, 1985, página 53.
La ley del Dios monoteísta, deberá llegar a todos los mortales, a todos los rincones de este mundo, debe ser anunciada por medio de la predicación, o por la fuerza si es necesario. Se supone que la humanidad está extraviada, y es necesario corregir urgentemente sus iniquidades, llevando el mensaje de salvación. El colonialismo, como uno de los destinos psíquicos históricos, ha sido integrado por componentes monoteocéntricos, transmutados desde la religión monoteísta en la construcción de nuevos diseños y manifestaciones. Se manifiesta un psiquismo histórico no solo en determinados momentos puntuales, sino que debemos verlos como un proceso centenario y hasta milenario, como componentes de la transmutación histórica. A través de un proceso histórico podemos hablar de una construcción, de diferentes transmutaciones en el tiempo y espacio, que se producen en forma espiralada. Sullivan afirmaba en una de sus conferencias que, la historia de la humanidad describe una espiral en su progreso, el curso de los acontecimientos suele retornar a las proximidades del punto de partida a intervalos crecientes. Sullivan, 1959, página 97, del mismo modo, Piscian Riviere interpreta el aprendizaje como una espiral, esto deberá pensarse no de manera lineal, en el proceso pueden existir avances y retrocesos. El hecho que hayamos superado determinadas etapas históricas sombrías no implica que jamás las volvamos a vivir. Muchos movimientos que han luchado por la libertad, ya sea en el campo político, económico, sexual y social, determinadas instituciones que trabajan denodadamente y sinceramente en la búsqueda de la libertad, sin embargo, a través de esa búsqueda incesante por la independencia, la dignidad humana, y la tolerancia, culminan a menudo asumiendo nuevas formas autoritarias, y vínculos de dependencia. Existen temores irracionales que conducen hacia nuevos diseños de dependencia. Con frecuencia, la lucha por la libertad, lleva como consecuencias nuevas formas de autoritarismos. Escuchamos discursos que hablan de libertad, pero sin embargo están contenidos de un profundo odio, intolerancia, y desprecio hacia el que piensa diferente, ultrajando, descalificando públicamente al opositor, para considerar ese discurso como la única verdad. Para ellos, el mundo está dividido en dos fragmentos, los que piensan de la misma manera, a los cuales se les ama por afinidad, y todos los demás sujetos que no piensan de esta misma manera, y por lo tanto se les odia. Este comportamiento contiene recónditos miedos hacia la propia libertad, la cual paradójicamente es proclamada a viva voz desde sus escenarios. El sujeto que quiere imponerse a los demás, puede parecernos por momentos una persona convincente, firme, segura de sí misma, sin embargo se trata tan solo de una apariencia externa, ya que su imposición deviene de un conflicto íntimo compensatorio que intenta asfixiar su propia inseguridad, insignificancia y dudas inconscientes. Con frecuencia su discurso apunta a un determinado chivo emisario, el sujeto toma un contenido determinado, un pensamiento, un partido político, una creencia religiosa, como la encarnación del mal, como un depósito, donde allí se arroja lo vil, lo despreciable, lo aborrecible. Sin embargo, en el fondo, desde aspectos inconscientes, ese mismo sujeto percibe que existe algo real en ese mismo contenido al cual intenta combatir con tanto ahínco. En realidad lo que combate es su propia inseguridad, la incómoda verdad de ese contenido que se interpone a sus convicciones endebles. El sujeto se resiste a interpretar la realidad de una manera diferente a lo que aprendió a lo largo de su vida, por momentos llega a sospechar que existen ciertos contenidos razonables en lo que combate, pero en lugar de analizarlo, y debido a sus miedos irracionales, se ve impelido a combatirlo. Ya hemos visto que desde nuestra tierna infancia, la enseñanza escolar europeocéntrica, la que hemos recibido en nuestras aulas, ha distorsionado la realidad histórica, construyendo mitos. Se aborda la historia de nuestro continente a partir de lo que conocemos como modernismo, siendo Colón, el héroe del descubrimiento, el centro del material de estudio, en cambio, se le pone sordina histórica a las naciones originarias y su trágico destino. Se ocultan las causas reales del progreso y del enriquecimiento nacional. El mutismo sobre la esclavitud, oculta la verdadera cara de la realidad opresora. La paradoja entre el discurso de la libertad y la práctica de la esclavitud, marcó el ascenso de una sucesión de naciones occidentales dentro de la incipiente economía global moderna. Holanda es el ejemplo más temprano a tomar en cuenta. Su edad de oro desde mediados del siglo XVI, hasta mediados del siglo XVII, fue posible gracias a su dominio del comercio global, incluyendo el tráfico de esclavos como factor fundamental.
Pero sí seguimos al más sobresaliente de sus historiadores modernos. Simon Schama, cuya densa descripción de la Edad de Oro de la cultura flamenca se ha vuelto desde su publicación en 1987 un modelo dentro del campo de la historia cultural, nos encontraremos con una sorpresa. Asombrosamente, el tema de la esclavitud, el tráfico de esclavos y el trabajo esclavista no se discuten nunca en De Inveras Mantofrichis, un relato de más de 600 páginas sobre cómo la nueva República Holandesa, desarrollando su propia cultura nacional, aprendió a ser rica y virtuosa al mismo tiempo. Pasa inadvertido el hecho de que la hegemonía flamenca en el comercio de esclavos, reemplazando el protagonismo de España y Portugal, contribuyó sustancialmente al enorme exceso de riqueza, descrito por Schama como un problema moral y social durante el siglo de la centralidad holandesa en el comercio mundial. Bookmores, 2005. Los libros de historia que se leen en las escuelas, están marcados no solamente por lo que se dice, sino por lo que no se dice. La esclavitud se la justifica como mano de obra necesaria, debido a la disminución del trabajo indígena. Tampoco se brinda información sobre las zonas geográficas, la cultura, el origen y la historia de estos esclavos. El uso del ser humano como mercadería, y la riqueza que esta mercadería humana le generó a las potencias colonizadoras, es una realidad que se mantiene en opacidad. Lo que se conoce bajo el nombre de América Latina es reconocida solo por Europa, las naciones latinoamericanas se presentan como un producto europeo, ignorando la existencia de las naciones originarias, bajo la supremacía de la raza blanca, y la noble aspiración a ser blanco. A juicio del senador Bento, la raza blanca tenía mayor derecho a la tierra porque la utilizaba de acuerdo con las intenciones del Creador. La teoría de que el uso del suelo configuraba un mandato divino o moral, figuró no solo en toda la historia de las relaciones con los indios, sino en todos los episodios en los cuales los norteamericanos alimentaron el deseo de anexar tierras ocupadas por una raza inferior. Weinberg, 1968, página 80. El europeocentrismo estadounidense, se opone a una relectura de la historia, a una revisión, a una búsqueda real e histórica de los hechos. Los conceptos históricos que se han enseñado en nuestras escuelas, contiene componentes centenarios ya transmutados desde la lógica colonialista europea. Los escritores de los libros escolares son autores que se perciben como europeos, esto es, son continuadores de las lógicas opresoras del colonialismo. Se cuestiona la moral de las naciones originarias, sus prácticas religiosas paganas y sociales, porque las mismas son diferentes a las prácticas europeas monoteocéntrica, que representan el patrón único con el cual se valora la realidad. La identidad civilizacional de nuestro continente, se ha enriquecido a través del cruzamiento entre diferentes grupos étnicos. Nuestra riqueza cultural está basada en el cruzamiento policroma, y no en el racismo monoteocéntrico. Simón Bolívar expresaba que, por lo tanto, es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte indígena se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado con el americano y con el africano y este se ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos del seno de una misma madre, nuestros padres diferentes en origen y en sangre, son extranjeros y difieren visiblemente en la epidermis. Simón Bolívar, 1819, Congreso de la Angostura.